Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Analítica de Datos para la Toma de Decisiones. Esta es nuestra segunda web conferencia de la fase 3. Entonces vamos a entrar ya pues a revisar como tal cómo sería la mecánica para el desarrollo. Inicialmente ustedes saben que deben desarrollar entonces allí una serie de ejercicios, ¿cierto? Para la valoración. Entonces, pues vamos a presentar específicamente el escenario del ejemplo para que ustedes tengan mucha guía para su desarrollo. Saben que tienen que ingresar inicialmente pues a explorar la información de Ecopetrol, como nos dice la guía. Entonces, la ruta sería muy importante para todos ir al escenario de Ecopetrol, ¿cierto? Que este es el link que está en la guía. Ir allí a la exploración de estados financieros consolidados. Posteriormente, pues aquí van a encontrar la información relacionada de cada uno de los años, ¿cierto? Y la idea es que ustedes, pues precisamente, la descarguen y con esta información puedan hacer uso para el análisis que se solicita y para que hagan su acompañamiento. Entonces, digamos que ustedes van a encontrar acá el balance general, ¿cierto? Este es del año 2023, por supuesto que ahorita les mostraré cómo pueden hacer también para su proyección, ¿cierto? Porque allí nos dicen unas fechas específicas que son eh, del 2015 con una proyección posterior al 2023. En este caso, pues la idea es hacer luego una proyección de los flujos, que ya ahorita miraremos, pero digamos que aquí está toda la información que ustedes necesitan inicialmente para los ejercicios, tanto del estado de resultados como del balance general y las notas de los estados financieros que también pueden consultar para validar pues la información que están allí desarrollando. Esa es una forma de, digamos, de buscar o explorar la información financiera que ustedes necesitan. Digamos que generalmente eso lo hacen las empresas. Como gerente, ustedes dentro del escenario de esta actividad, la idea es que empiecen a interactuar más con este tipo de conceptos, con la dinámica del manejo financiero, de dónde pueden encontrar la información, no solamente en Ecopetrol, sino en cualquier empresa y cómo pueden entonces empezar a hacer ese análisis de valoración. Entonces ya teniendo la información, digamos, dentro del escenario que ustedes van a presentar, tendrían que presentar una información parecida a la que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué viene acá? Primero, dentro del estado de situación financiera, nos dicen, bueno, queremos que por favor ustedes nos estimen la información de los años que tienen, en este caso, escenario de diciembre del 2019, diciembre del 2020, y en este caso, pues hacer el análisis correspondiente vertical y horizontal como corresponde en cada uno. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí en el Excel lo que ustedes van a hacer es atraer la información relativa que estaba, donde les estaba mostrando ahorita. En este caso, pues ustedes van a traer la información del estado de situación financiera con cada una de sus cuentas, ¿cierto? Tanto del año 2020 como 2019. Y ya posteriormente entonces se hacen el análisis vertical. ¿Cómo se hace este análisis vertical? Entonces, inicialmente, ya tomando la información que ustedes ya tienen a la mano, ya construida en el Excel, pues para que pueda tener mayor oportunidad ahorita para las proyecciones, entonces van a hacer aquí una división, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre esta cuenta del activo corriente que es efectivo y equivalentes de efectivo, ¿cierto? Sobre ese, en este escenario, total de los activos, ¿sí? Y así lo harían con cada uno, ¿cierto? Entonces, para cada una de las cuentas, para tener la información del análisis vertical, que es verificar cómo es esta participación con respecto a la totalidad de los activos. Y asimismo lo haría para el año 2019, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, inventarios, lo revisan de acuerdo también acá al total de los activos y analizan cómo es su participación o contribución a ese total de los activos. De tal manera que ya podemos saber aquí un reflejo, ¿cierto?, del comportamiento de los activos
y su participación dentro del total de los activos. Acá también, luego ya, también posteriormente, ustedes pueden hacer el análisis horizontal, ¿cierto? Que es tomando la información tanto del año 2019 como 2020 de la siguiente manera. Entonces, toman la información, igual más, abren paréntesis, toman la información del efectivo de diciembre del 2020 menos el valor de diciembre del 2019, que cierran aquí dividido en el año 2019. Acá entonces tendrían una información de esa variación de un año a otro, ¿sí? En este caso vemos que es negativo. Entonces ustedes también pueden hacer uso entonces ahí de las notas contables que también pueden encontrar allí. Entonces van a la búsqueda y revisan la información contenida dentro de las notas explicativas, que puede ser, la idea es que ustedes puedan interiorizar todos esos conceptos, pero pues obviamente en aras del tiempo y obviamente yo sé que ustedes están en un proceso de aprendizaje donde no les voy a exigir ni la tutora, pues obviamente que analicen todo, ¿no? Sino que ustedes analicen, verifiquen, y por lo menos algunos de estos 5 sean analizados en el equipo, que cada uno de los estudiantes que está allí en el grupo, pues tome uno como referencia y haga su análisis. En este escenario, por ejemplo, de efectivo, que está en la página 20, ¿cierto? Nos dice que el equivalente, que el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden los recursos de caja, las inversiones financieras altamente líquidas, los depósitos bancarios, los depósitos especiales con vencimiento dentro de los 90 días desde la fecha de la adquisición y pues también con bajo nivel de riesgo a cambios significativos a su valor. Entonces aquí habría que revisar qué sucedió en ese horizonte, pero si nos vamos un poquito a la historia, vamos a acordarnos que para esas fechas pues estábamos no solamente con el tema cercano de la pandemia, sino también había una crisis del tema de precios en el petróleo. Entonces ahí hay cosas de las variables también, no solo impositivas, sino macroeconómicas y de mundiales que pueden influir obviamente en este tipo de indicadores. Entonces acá es importante, por ejemplo, aquí hay otro que es deudores comerciales y cuentas por cobrar, también está en la página 41. Otros activos financieros no corrientes que está en la página 43. Profe, qué pena la interrumpo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, claro. Ahí en el análisis horizontal, teniendo en cuenta que en la guía nos están solicitando analizar del 2015 al 2020, en ese Sí. análisis horizontal, entonces, ¿tomaría también todos los años desde el 2015 en sumatoria para dividirlo con el total? Bueno, aquí entonces, ¿qué debieran hacer? Como son, lo que se sugiere es que cada uno de los estudiantes de manera individual vaya haciendo sus aportes. Entonces, por ejemplo, tú, digamos, son 5 integrantes en el grupo. Entonces, tú puedes tomar del año 2015 al 2016, ¿cierto? Y hacer el análisis. El otro compañero puede tomar del 2016 al 2017 y así cada uno hace el análisis propio, ¿sí? Ya para el que me van a entregar a mí el final, sí sería, obviamente, ya el último, ¿no? Donde viene pues ya toda la información ya analizada, que pues ya ustedes previamente han analizado los 5 años, pero el final, el documento final, sí, obviamente sí va a ser sobre el último año, ¿cierto? De los datos que tengamos del último año. Entonces, para el envío del documento final, que es el de evaluación, que es en grupo colaborativo. El colaborativo, correcto. Exacto. Nosotros enviaríamos el documento de Word donde estaríamos analizando ya el total de los años y podríamos Sí. adjuntar los 5 archivos de Excel o tenemos que unificarlo en uno solo todo. No. Solamente me presentan el final, y los otros pues los voy a evidenciar, o la profe, en este caso la profe Melanie, y yo vamos a evidenciar los que ustedes los compartieron en el foro. Ah, ok. Ya. O sea, solo enviamos el archivo de Word y ya ustedes tienen los Exceles que son los individuales que tenemos en el foro. Bueno, aclaro. Lo que son los análisis, por ejemplo, verticales y horizontales,
del 2015 al 2000, bueno, al último año, ustedes los presentan en el foro. Ya el informe final viene el documento en Word, ¿cierto? Y en el foro, en la última fase, escogimos, ese es el trabajo colaborativo con la ficha financiera en Excel para la revisión. Y colocan el adjunto, si pueden también colocar, a veces ustedes pueden comprimir el archivo, me colocan el documento en Word y el Excel y lo suben en el entorno de evaluación. Solamente un estudiante del grupo lo puede hacer. ¿Es correcto? Un Listo, profe. integrante del grupo. Y si no lo pueden hacer, me lo dejan por favor en el foro para que la profesora Melanie y yo podamos evidenciar que efectivamente ese es el último, el archivo final, pero tienen que estar igual el resto de los aportes de cada uno de ustedes como grupo colaborativo de cada uno, bueno, a lo que se hizo responsable, ¿no? Ya esos internamente ustedes lo organizan. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esta información, ya del análisis horizontal, pues ustedes ahí entonces ya hacen la construcción, el constructo y colocan pues la información. Esta parte es más de tomar los datos y hacer, pero no es difícil. Ya después la información está a la mano, ustedes van a encontrar las notas, entonces el análisis va a ser digamos, más fácil para ustedes. La idea es que ustedes, como les digo, no es tampoco va a volvernos unos expertos, pero al menos que si van a hacer un informe ejecutivo, sepan cómo dónde pueden encontrar la información, qué pueden decir en algún momento. Esto les va a servir mucho, pues, para la vida. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Ya la parte 2 es lo mismo, traer entonces también la información allí de Ecopetrol de los estados de resultados y con esa información, ¿cierto? Ahorita al final me recuerdan y les comparto los links que tengo para que ustedes también puedan ir validando la información y este fin de semana ir adelantando su proceso. Entonces, bueno, viene todo el tema de la información del estado de resultados. Tomamos la información igual del 2019, en este caso, y al diciembre del 2020. Entonces viene todo el tema de los ingresos por ventas, que ya viene detallado para el año 2019 como para el 2020, la utilidad bruta, ¿cierto? Por partidas, entonces yo voy como señalando aquí las cuentas principales, la utilidad operativa, la utilidad neta del periodo, la utilidad básica por acción, ¿cierto? Entonces, ahí se va colocando como ese nivel de detalle para que ustedes también puedan validar. Y de igual manera, entonces se hace el análisis vertical. En este caso, pues tomamos el valor de los ingresos por ventas sobre el valor del costo de ventas, ¿cierto? Ya para el siguiente, entonces tomamos la información de los ingresos por ventas sobre los gastos de administración. Si no, ahí ya hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Todo lo estamos haciendo de acuerdo a los ingresos por ventas. Entonces aquí ese análisis vertical lo vamos a hacer únicamente por el tema de ingresos por venta. Ya para aquí, para el análisis vertical del 2019, aplicamos la misma metodología y para el análisis horizontal, entonces de igual manera, tomamos la información que tenemos como referencia para diciembre 31 del 2020 menos el valor de referencia del año 2019 dividido en el año de referencia del 2019, ¿cierto? Entonces, bueno, acá ya miramos el ejercicio y hacemos un análisis inmediatamente de las utilidades, ¿cierto? Mire, del 2019 al 2020, pues ya vemos que la utilidad disminuyó, ¿cierto? Entonces acá, correspondiente a este valor de menos 51.8. Habría que revisar en la nota financiera qué más situaciones se presentaron, además de la crisis de precios, de las pandemias que se reflejaron en este tipo de utilidad bruta, ¿cierto? Ya también en la tipo de utilidad operativa y así sucesivamente hasta llegar a la utilidad neta del periodo, que es de los menos 80,4. Entonces, cada uno de estos indicadores me dice algo, ¿sí? Allí también hay una información de la utilidad básica por acción, que también está aquí en consonancia, obviamente, a esta información relativa de la utilidad neta del periodo, pero en relación a los accionistas, ¿cierto?
Entonces, pues muy importante tener en cuenta esos datos. Y bueno, también entonces viene el tema de la tabla de conciliación. Ahí hay una tabla de conciliación también dentro de la información de las proyecciones de Levita, ¿cierto? Donde se trae la información. Y pues, ¿por qué lo traigo aquí? Porque pues nos piden analizar también un análisis consolidado de ese Evita, pero al más del margen, ¿no? Entonces aquí ya vamos analizando cuál es la situación del 2019 con respecto al 2020. Y ya vemos que pues acá pues ahí se presenta un reflejo diferente a como se esperaba, ¿no? Entonces ya vamos que va disminuyendo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que hay que verificar la condición de la empresa, ¿cierto? Cómo se está apalancando la oportunidad de la empresa en tema operativo, cómo se está haciendo una recuperación de los líquidos combustibles, cómo está la estabilidad de los costos o cómo se maneja de manera operativa los negocios, eh, qué cosas innovadoras se están haciendo para el tema de este tipo de energías limpias, bueno, entre otras variables que pueden ayudarnos a analizar este tipo de indicadores. Y de acá entonces ya partimos a empezar a hacer un análisis de los inductores de valor, que también allí nos piden. Entonces no les voy a pedir que me hagan otros diferentes a los que vamos a ver aquí, ¿cierto? Por eso les traje el ejemplo. Va muy a lo que me tienen que presentar, tal cual, ya si quieren agregar otra cosa, es un valor agregado, pero esto es únicamente los que les podría estar, pues digamos, solicitando. Entonces, acá, ¿qué vendría? El tema de los activos, ¿cierto? Activos corrientes sobre los pasivos corrientes que nos muestra un inductor de valor o indicador que se llama en este escenario razón corriente, ¿cierto? Y si ustedes han proyectado estos valores anteriores de manera adecuada, entonces es simplemente traer la información. Por ejemplo, aquí me dice que viene del balance general B16 y voy a confirmarlo. Entonces me dice que está allí en el balance general, voy al balance general, verifico B16 y efectivamente aquí está el valor. Entonces lo que hago yo es arrastrarlo acá de tal manera que traigo la información tanto del 2019 que está ya en el balance, como también lo del 2020. Y de igual manera, el pasivo corriente, traigo la información. Y ya aquí vienen unos datos importantes que es ahí donde también yo entro como estudiante a hacer el análisis. Entonces, como grupo colaborativo, también la idea es que cada uno participe y dé cuenta de algunos de estos como se quieran ustedes ya distribuir. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra que hay unas situaciones específicas aquí, hay un resultado positivo y entonces que podría evidenciar que están cubriendo sus pasivos adecuadamente, ¿cierto? Que además de esto, pues están cubriendo los imprevistos también de manera ocasional como debe ser, entre otras cosas importantes que ustedes también pueden allí verificar en las notas. Acá, entonces, también vendría el tema de la prueba ácida, que es la fórmula dice que es el activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. De igual manera, entonces traeríamos la información de los balances, ¿cierto? Y aquí calcularíamos entonces el valor de esa prueba ácida. Posteriormente, entonces, bueno, acá vendría todo el tema del análisis. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señora. Ah, por un momento pensé que se había caído la llamada. Gracias. Listo. Bueno, por otro lado, entonces vendría la razón de endeudamiento, ¿cierto? Donde tomamos el pasivo total sobre el activo total, de tal manera que también trayendo la información del balance, tanto de los pasivos como de los activos totales, también me va a dar aquí una razón, la cual debo yo analizar como estudiante. Luego, posteriormente, obviamente como estudiante, pero como analista financiero, como gerente financiero, ¿no? Ustedes en esa posición. Y bueno, aquí vendría luego la razón de pasivo a patrimonio, donde también esta es pasivo total sobre patrimonio total. Aquí entonces vendría la información tanto para el año 2019 como para el 2020. Ahí vienen los resultados. Luego, aquí vendría el margen bruto, muy importante también este indicador,
que es tomar la información también del PIG, de la utilidad bruta, ¿cierto? Tanto para los 2 años y las ventas que también están allí en el PIG. Margen operacional, entonces, ¿qué es la utilidad operacional sobre las ventas? Que en este también la información la tomamos aquí del PIB. PIG, perdón. Y luego, entonces, vendríamos acá con el margen neto, de igual manera es igual a la utilidad neta sobre las ventas. Acá, entonces, ustedes hacen lo propio, traen la información, pueden hacer sus propios cálculos, análisis de variaciones de las ventas, por qué se dieron así en el 2019, por qué se dieron así en el 2020, ¿cierto? Entonces, bueno, esas cosas también las pueden ir revisando. Acá luego viene el tema de la rentabilidad del activo, ¿sí? Entonces es utilidad neta sobre activo total. Entonces, de igual manera, traen la información que ya está pues en la parte de arriba si quieren, o lo traen directamente allí del balance o del PIG. Está también la rentabilidad del patrimonio, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, ¿cierto? Que entonces igual traen la información que ya está dentro de la información de los inductores o de las páginas anteriores del balance y PIG para llegar aquí a los resultados. Y bueno, entonces vamos acá a revisar entonces este indicador tan importante que es el capital de trabajo operativo, ¿cierto? Que en este escenario pues inciden los inventarios, la cartera y las cuentas por pagar. Entonces traemos la información relativa de cada una de ellas. En este caso pues hablamos de los inventarios, que es más los activos biológicos, traer esos valores allí. El balance general, si hay en ese caso activos biológicos, si no los hay, no se toma, solamente se toma el valor correspondiente. En este caso, la cartera y las cuentas por pagar, que en este caso, pues, sí tendrían que tomarse 3 exclusivamente, que son, ya les digo, 20, los podamos ver. Entonces serían cuentas comerciales y cuentas por pagar, provisiones por beneficios a empleados y pasivo por pago de impuestos corrientes, que sería la información que traeríamos acá. Y esto, pues, al hacer la operación, ¿cierto? Que nos dice que es inventario más cartera menos cuentos por pagar, también me muestra un escenario de cuál es el de ese capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Y qué me dice si es negativo. Entonces, pues que las cuentas por cobrar, digamos, tiene algunas situaciones que debe analizar, pues sus clientes no están generando como los pagos de manera oportuna o son muy largos los plazos para ello. Entonces hay que mirar, analizar algunas estrategias. Entonces, luego ya posteriormente aquí viene la productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Que sería el capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. Y acá, entonces, de igual manera, tomando la información relativa que tenemos anterior, ¿cierto? De los resultados, entonces, y tomando las ventas, pues nos da este indicador, ¿cierto? Y de igual manera, si su indicador negativo, pues hay que analizar por qué está disminuyendo año por año y qué situaciones se deben hacer, por ejemplo, para mejorar las condiciones de liquidez, para mejorar este ítem, específicamente, por ejemplo, lo relacionado con las ventas. Ya posteriormente, entonces, bueno, como el proceso de valoración es tan largo, ¿cierto? Entonces aquí pues les resumo un poco cómo se hace ese escenario del costo de capital. Digamos que esto tiene muchísima información, pero aquí está muy resumido y traté de hacerlo lo más sencillo para que las personas que de pronto es la primera vez que se familiarizan con estos términos, pues puedan tener un poco de tranquilidad. La idea, como les digo, no es hacernos expertos, es aprender y conocer obviamente esta información y ustedes ya a medida que vayan desarrollando su especialización y obviamente su labor profesional lo pueden ir profundizando. Entonces, mire, este costo de capital tiene unas variables importantísimas, ¿cierto? Una de ellas están dadas por RF, ¿cierto? Esta tasa es una tasa de riesgo, ¿cierto? Que no es tan riesgosa en el mercado
Generalmente se usa con las del bonos del tesoro. Ustedes pueden ir a Yahoo Finanzas y allí pues les va a arrojar un pantallazo así como estos. Y ustedes pueden ir validando allí la información que está depositado, ¿cierto? Y, por ejemplo, este valor de 3.831, les voy a pedir que lo usen para su trabajo, no tienen que buscarlo, simplemente les digo, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar allí, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usar perfectamente para el desarrollo de su ejercicio estos datos, ¿perfecto? No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Sí, señora. Sí, Lo que dime. pasa es que, bueno, buenas noches, es que no me Buenas conecté en punto. Y pues mi pregunta, pues perdón la ignorancia, pero era cómo pasar esos datos porque siempre son bastantes años y tienen bastantes cifras. ¿Hay alguna forma de copiar y pegarlos al Excel o toca pasarlos manualmente? No, deben pasarlos manualmente. Pues sí, Deben pasarlos manualmente, sí, es señor. bastante extenso el ejercicio. Gracias. No, bueno, tranquila, no, pero igual, pues la idea es que lo puedan hacer. O sea, ya pasando los datos, lo que puedo hacer yo para apoyarlas es tal vez pasarles las plantillas, pero sin datos, ¿cierto? Sin Uy, estos sí, datos. nos ayudaría de mucho. Sin Sí, estos profe, datos, me ayuda. pero solamente como esto, ¿sí? Pero ya estos datos y esto no, solamente como la plantilla para que no tenga que transcribir los Mm, datos otra vez. Entiendo, claro, sí, señora. Le agradecería muchísimo. Listo. Entonces me comprometo a esto, ¿sí? Esta parte. Ya esta parte de los inductores de valor, eso sí lo construyen ustedes solitos. ¿Listo? Esos inductores ya pues con la grabación lo pueden hacer y ya toman los valores anteriores para su desarrollo. Y Eh, bueno, disculpa, una sí, cosa. sí. ¿Para cuándo nos comparte? O sea, esta plantilla de pronto tú no la puedes compartir ahorita, porque es que las grabaciones, por ejemplo, la pasada la compartieron, no sé, como a 2 o 3 días de cerrar la actividad. Entonces, pues, en ese punto ya estamos del cuello. Entonces, sí, no sé si de pronto es posible que para, o sea, hoy nos pudieras compartir la plantilla. Bueno, de todas maneras, aquí en el team del curso siempre quedan alojadas y nunca se borran las presentaciones, siempre las pueden revisar. Ok. O sea, no tienes que ir al foro, aquí también siempre quedan alojadas en este chat de TIS, que es un chat general de la información del curso. Ahí siempre quedan, Ah, siempre las no puedes sabía. verificar. Sí, siempre las puedes verificar, siempre está todo el tiempo activo mientras esté el curso, ahí está. Entonces no hay Ok. problema. Igual, sí, pues digamos que la idea es, ¿qué te digo yo? Pues digamos que hoy a mañana trataré, o más tarde, les compartiría la plantilla por Teams para que la tengan todos a la mano. Pues no sé si todos están en Teams, Ay, pero esa es la otra. Pero bueno, la compartiría por Teams. bueno, en caso tal que no la pudieras compartir por Teams, nosotros la podemos compartir en los foros porque pues Ah, realmente, sí, no, yo le pido el favor a la profe que los por, comparta por un correo interno, si quieres, porque, bueno, ok. ¿sí? No hay problema. Entonces me comprometería a enviar esta información del balance y del PG, pero solamente como el modelo, pues acá que está acá. No los datos ni los valores, eso ya sería ustedes. Y bueno, y estos inductores del valor también, digamos que no los voy a poner a hacer la búsqueda ni las proyecciones, simplemente les voy a explicar cómo se hace, dónde pueden buscar la información en algún momento que lo lleguen a necesitar en su vida laboral, bueno, en otros temas, en otras materias, cómo podrían trabajar. Entonces, como les decía, esta tasa, que es la tasa de menos riesgo, ¿cierto? Se basa en las tasas de tesoro, la pueden encontrar en Yahoo Financiero, bueno, entre otros documentos, ustedes lo pueden buscar. Para la tasa Implit, ERP, que es el promedio para trabajador de las acciones, también es una tasa que se usa
basada en varias variables. Entonces aquí lo que uno hace es hacer una comparación del promedio de las acciones y sacar ese cálculo. En este caso pues es 3.99. Para beta, entonces ustedes pueden trabajar con betas Damadorán, que en este caso pues los llevaría a un escenario que es este. Ustedes también lo pueden hallar allá. Y aquí nos muestra como ese escenario, digamos, de las industrias, ¿cierto? Y cuál sería entonces ese escenario de las betas. Generalmente nos basamos digamos, en la industria que estamos trabajando y se usa con la beta desapalancada. Entonces acá yo voy al escenario y, por ejemplo, estamos en el sector exploración, ¿cierto? Entonces, exploración, petróleo y gas, hay varios, petróleo y gas integrado, producción, exploración, distribución, petróleo y gas. Aquí voy a escoger producción, exploración y tomo el beta que me corresponde, ¿cierto? En este caso es de 1,26. Entonces, ustedes también pueden hacer la exploración de igual manera, digamos, en algún ejercicio más adelante, o ya saben cómo buscar. Bueno, y aquí entonces lo que se hace es un análisis de esas rentabilidades de riesgo, tanto para Estados Unidos, ¿cierto? En este escenario se toma esta tasa basada en la de Estados Unidos, que viene ¿de dónde? Pues precisamente de la conjugación de las tasas anteriores que he analizado, que en este caso son la libre de riesgo, la tasa promedio de las acciones y beta. Entonces, esta me daría esa tasa de riesgo del patrimonio, que en este caso sería del 8,86. Pero también lo hago con el país. Entonces, cada uno de los países tiene una calificación de riesgo también, de acuerdo a sus condiciones, digamos, sociales, económicas, políticas, entre otras, que hacen que tenga este tipo de riesgo. En este caso, pues para Colombia sería de 1,84 y al hacer la combinación pues de las dos, ¿cierto? De Estados Unidos y Colombia, me daría de 10,70. Luego también entonces tomaría aquí la devaluación. Entonces se hace un análisis aquí de diferencia de inflaciones, se hace un análisis o una proyección de cómo fue ese comportamiento, ¿cierto? Y aquí me daría como tal este valor de 1,01. Y acá, entonces ya finalmente tendríamos entonces ese consolidado, ¿cierto? Del costo de capital, dadas las condiciones de evaluación y la consolidación de riesgo tanto de Estados Unidos como del país. En este caso sería de 11,82 esa estimación. Bueno, y ya, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Igual, por favor, ahorita me recuerdan para compartirles los enlaces, si no los encontraron, para que ustedes también sepan cómo pueden buscar la información. Y ya para el tema de la valoración, entonces, ¿qué se hace inicialmente? Entonces, digamos que para ya hacer ese ejercicio, yo necesitaría hacer un escenario macroeconómico, ¿cierto? Basado pues en unas proyecciones macroeconómicas y que me ayuden pues obviamente a hacer ese ejercicio de valoración con la empresa. Entonces, lo primero que yo tengo es aquí unas descripciones, que en este caso está la inflación esperada, el crecimiento PIB, el crecimiento esperados por las ventas, que en este caso pues será llamado por G, es el crecimiento, y cómo se saca este crecimiento. Entonces, yo tomo la inflación esperada proyectada, en este caso, del 2020 al 2025, ¿cierto? Ustedes allí harán también lo propio de la proyección y posteriormente, entonces, también podrán desarrollar un análisis basado también de acuerdo a esas proyecciones y colocando aquí esas variables o proyecciones que hay a nivel, ya miramos unas, a nivel de algunas entidades, ¿sí? O inclusive del Banco de la República, de crecimiento, colocar esa información. ¿Con cuál me basé yo para esto? Estoy basándome con las proyecciones y, por ejemplo, dejé aquí también el sopletico de las proyecciones económicas de Bancolombia.
Entonces, uno puede ir y buscar allí esas proyecciones macroeconómicas, ¿cierto? Aquí usted va a encontrar varios escenarios, pero también va a encontrar tablas como esta, donde se presentan las principales perspectivas de mediano plazo. Por favor, me avisan y me acuerdan para compartirles estos links para que ya los puedan tener a la mano. Solamente que se los comparto aquí, pero la idea es compartirles todo este material para ayudarles en el desarrollo de su actividad. Pero digamos que la exploración sería así, buscar proyecciones económicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Bancolombia, que a mí me gusta trabajar con esas, para guiarme para la proyección de los indicadores. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver el PIB, ¿cierto? Pueden ver la inflación, pueden ver otras que están incluidas acá que me pueden servir. En este escenario solamente vamos a tomar dos, inflación esperada y crecimiento del PIB. Y aquí, en base a estas dos, digamos, escenarios de proyecciones, entonces vamos a estimar el crecimiento esperado en ventas para la empresa. Entonces acá es tomar la información y esto sería igual a 1 más la inflación esperada por 1 más el crecimiento del PIB. Cerramos paréntesis ahí, menos 1 para hacer su estimación y así lo haríamos año tras año, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendríamos ese crecimiento esperado dentro del escenario macroeconómico. Luego, entonces, tomaríamos la información también de la descripción de ventas que viene del PIG, las depreciaciones al 2020, que también vendría allí de los inductores de valor, ¿cierto? Vendría la tasa de impuestos, ¿cierto? Que también viene de los inductores de valor, los pasivos a diciembre del 2020, del balance general, la inversión en activos fijos sobre ventas, que para el caso de ese análisis de valoración se llamará proyección en activos fijos, denominado PAF, y serían, y para la estimación, y esto me daría 4.61, y el costo de capital, que también lo traemos allí de los inductores de valor, el margen EBITDA, que también vendría allí de los inductores de valor, y en este escenario, ya lo hablamos, la PKTA, que es el KTNO, ¿cierto? O capital de neto de trabajo operativo sobre las ventas para su cálculo y tener entonces la productividad, la PKTA, perdón, productividad de capital de trabajo, y aquí consolidar. Bueno, ya posteriormente, entonces vendría aquí el escenario de flujos de caja, que es una de las cosas que nos pide, ¿cierto? Este escenario, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomamos información de la descripción de las ventas, costos y gastos desembolsables, el EBITDA, menos depreciaciones, utilidad operativa, los impuestos aplicados, que en este caso es del 33%, utilidad operativa después de impuestos, más depreciaciones, flujo de caja bruto, inversión en capital de trabajo, inversión en activos fijos y flujo de caja libre. Entonces, aquí la información que vamos a proyectar, ¿cierto? La real que tenemos sería, en este caso mío, del 2020, ¿cierto? La de relevancia, que serían en los 4 años siguientes, que serían 2021, 2022, 2023 y 2024, y el que vendría a perpetuidad, que en este caso sería el del 2025. Entonces, luego ya con esta información, lo que hacemos es, pues bueno, el primer valor de las ventas ya la tenemos. Vamos a proyectar entonces el del segundo escenario. ¿Que cómo lo hago? ¿Se acuerdan de la variable macroeconómica que proyectamos? ¿Cierto? O G, que en este caso está aquí. Para el 2021 es de 6,81. Tomamos las ventas, ¿cierto? Y hacemos aquí la aplicación, ¿sí? Entonces, eso sería igual a la información que tenemos de las ventas del 2020 por 1 más el E17, que en este caso para mí es esa tasa de crecimiento para el 2021. ¿Sí? Y así se haría
sucesivamente para cada uno de los años hasta llegar en este escenario mío hasta el 2025. Luego, posteriormente, entonces vendrían también aquí unos costos y gastos desembolsables. Entonces, de igual manera, yo tengo en cuenta la información, ¿cierto? Tengo aquí el margen evita, ¿cierto? Y tengo las ventas para ese periodo y hago el cálculo y ya posteriormente lo puedo hacer entonces de igual manera para cada uno de los años subsiguientes, teniendo en cuenta la información que tengo del margen evita y del valor anterior, en este caso de las ventas. Bueno, para el caso del evita, entonces sumo los dos valores anteriores, que son las ventas más el costo y gastos desembolsables. Para el siguiente, entonces tomaría menos depreciaciones, ¿sí? El valor de las depreciaciones, que lo tomamos específicamente de la información que está acá depositada en la descripción inicial que hemos traído, ¿cierto? De los inductores de valor. Bueno, y ya viene aquí entonces la utilidad operativa, ¿cierto? Que es tomar la levita menos las depreciaciones. Y nos vamos entonces acá al tema de los impuestos aplicados con el 33%, que también aquí están dentro de las variables descritas anteriormente, tomando el valor de la utilidad operativa para el tamaño de los impuestos aplicados y de la utilidad operativa después de impuestos. Y bueno, viene luego acá el tema de las depreciaciones. Aquí estamos sumándolas, aquí las descontamos, ¿sí? Las vamos teniendo en cuenta. Luego viene el flujo de caja bruto, que acá entonces sería tomar la información de la utilidad operativa después de impuestos menos más depreciaciones. Y acá posteriormente entonces tomamos la inversión de caja de capital de trabajo, ¿sí? Que también viene aquí. Está acá, perdón, en la parte de abajo, que está acá, que es una proyección que se hace de capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Ya les explico cómo tomamos este valor o cómo se desarrolla. Entonces, lo tomaríamos de ahí. Luego vendría la inversión en activos fijos, ¿sí? Tomamos la información que tenemos acá de las ventas por el valor de la inversión en activos fijos totales o PAF, ¿cierto? Entonces ahí estaría dando ese valor. Y aquí entonces tomaríamos la información del flujo, o sea, haría una sumatoria desde flujo de caja bruto hasta inversión en activos fijos para tener ese flujo de caja libre. Acá pues igual hay que tener en cuenta la información para hacer las variables y hacer la proyección también teniendo en cuenta allí las variables macroeconómicas para su proyección. Entonces, ¿qué nos dicen los autores o algunos autores? Para el tema de valoración, es importante analizar entonces ese flujo de caja libre, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, ya tomando la información de estas proyecciones, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el primer cálculo. Lo podemos hacer a través del Excel financiero con la opción de BNA, que en este caso es tomar la información desde el año 2021 hasta el año 2024 sin incluir el real ni el perpetuo y el de perpetuidad. Entonces, al tomar esta información con la tasa que también nos da el costo de capital, podemos entonces llevar a calcular este valor y en este caso el flujo de caja libre sería de 101.257.637,48. Ahora, por el otro lado, entonces yo también puedo calcular el valor actual teniendo en cuenta pues la siguiente información. Bueno, pues inicialmente, perdóname que me omití este paso. Tomaría entonces acá la información que ya tenemos dentro del ejercicio, ¿cierto? En este caso están confluyendo el crecimiento para el último año, el costo de capital y en este caso el flujo de caja libre para el último año.
Pues tomamos el valor del flujo de caja libre, ¿cierto? Dividido entre el costo de capital sobre el valor de esa tasa de crecimiento. Ya tomando esta información, entonces sí podemos calcular ese valor actual con esta información que está aquí. Ya luego, posteriormente, entonces tenemos acá el valor de las operaciones, que es la sumatoria del flujo de caja libre con el valor de continuidad que tenemos calculado. Luego, entonces, analizamos la información teniendo en cuenta la información de los pasivos financieros, ¿cierto? Que se presentan acá en la información de la descripción. Y presentamos al final, entonces, el valor del patrimonio. Entonces, el valor del patrimonio es la suma entre el valor de las operaciones menos los pasivos financieros. Bueno, y apreciados estudiantes, y creo que para su tranquilidad, también les voy a compartir este escenario, pero no con los dardos, sino solamente con las descripciones para ayudarles en la construcción de su ejercicio. Si están de acuerdo, pues creo que les Sí, ayudaría. señora, gracias. Claro que sí. Señora. Entonces yo les presentaría esta información, ya ustedes ya lo organizan allá para ayudarles en el tiempo. Listo. Y ya finalmente, bueno, viene el tema de la proyección, muy importante que tuvimos en cuenta para el análisis que estábamos revisando anteriormente. ¿Para qué se hace esto? Para verificar cuál va a ser la proyección, ¿cierto?, de esos cambios en el costo de capital neto de trabajo operativo año a año. Entonces, al hacer ese análisis, para nosotros va a ser fundamental porque también podemos ver, hacer comparaciones o verificar específicamente dónde hubo una mayor variación y generalmente nos sirve también para hacer proyecciones a futuro con la empresa. Entonces, o analizar situaciones anómalas y prepararnos para el futuro. Entonces, dentro de este escenario, ¿qué información se toma? Pues la información que tenemos de ventas, ya con la información también ya proyectada, el costo de capital de trabajo neto operativo sobre las ventas, ¿cierto? Pues que ya también lo calculamos, está arriba, ya es información que viene de arriba. Espérenme, les confirmo dónde está la información. Está acá, ¿sí? Y ya, digamos que aquí esto se presenta para los mismos años, se toma con la, digamos, con la proyección para los mismos años. El costo de capital neto de trabajo operativo también, entonces acá se toma la información, en este caso de las ventas, por el valor de KTNO sobre ventas, ¿cierto? Ya con esto, pues yo puedo llegar a analizar estos valores y este valor al que hablábamos acá de 125, que fue que tuvimos aquí en inversión de capital de trabajo, ¿cierto? Aquí está, fíjense que aquí está y está aquí ya su detalle, ¿cierto? Pues obviamente aquí está negativo, pues no lo voy a tomar negativo, sino que lo voy a tomar de manera puntualmente, pues para que ustedes aquí no me lo muestra negativo, pues ustedes lo pueden colocar en el igual y tomarlo directamente desde allá. Y bueno, viene también el tema del margen evita, ¿sí? Que cómo se calcula, entonces aquí a la luz pues de la información que tenemos, podemos también calcularlo, entonces tomamos acá la información relativa, en este caso, del evita sobre las ventas para calcular su margen para cada uno de los periodos, ¿sí? Eso también se puede hacer. Y bueno, digamos que este es como el escenario aproximado de lo que tendrían que hacer en cifras. Ya faltarían unas cositas más que la profesora Melanie estará abordando también en el CIPAS, pero ya la idea es que ustedes puedan tener esta información ya consolidada, de tal manera que ya con la información que ella les comporta en el próximo CIPA ya puedan finalizar su trabajo. Pero a grosso modo, esto es lo que tendrían que presentar. Digamos, esta es la información base para lo que van a construir posteriormente ya para el análisis que van a hacer con la propia Melanie. Entonces, pues eso era lo que quería presentarles y no sé si tienen alguna otra pregunta.
y diversión. Profesora, yo tengo una pregunta. Dime. Resulta que para el trabajo anterior, yo fui la única que monté en el foro el trabajo porque ninguno de los demás compañeros lo montaron. Entonces, como a los 2 días, yo creo que fue usted o la profesora, no sé, me escribieron que lo montara entonces en el foro de evaluación, pero ya Sí. para entonces estaba cerrado el foro de evaluación. Entonces, sin embargo, yo se los reenvié el correo. No sé si eso tenga pues como alguna implicación en la calificación, porque realmente nadie más participó. Yo ni siquiera sabía quiénes eran pues como los otros compañeros del mismo foro. ¿Tú lo compartiste por el correo interno del curso? O sea, yo lo monté al foro. Lo montaste en el foro. Para la discusión, ¿cierto? Pero nadie más participó y nadie más pues montó los trabajos. Entonces, en vista de eso, yo escribí pues ahí como antes de terminar el tiempo, de que estaba a la espera de que lo compartieran. Y al correo me respondieron que lo debía de montar en el foro evaluativo, de evaluación. Sí, Pero a ese ya no entonces pudiste. ya estaba cerrado. Entonces yo lo que hice fue que yo lo reenvié al correo. Pues a ese mismo correo le respondí reenviando. Ok, pues entonces, sí, si quieres, entonces, ahorita por ti me escribes bien tus datos y me envías un pantallazo de lo que me dices y se lo comparto pues a la profe Melanie y le comento la situación, a ver, para que lo pueda revisar. Tú igual lo envíes, o sea, me envíes toda la información que me estás diciendo y con gusto se lo comparte a la profe para que ella lo pueda Listo. validar. De hecho, cuando yo lo monté al foro, la profesora me hizo una corrección, pues me solicitó una corrección y yo lo monté con la corrección nuevamente, pero nadie más participó. Entonces, pues de ahí se vuelve un poco complejo el trabajo colaborativo, porque entonces no podemos pues como hacer las observaciones de los demás compañeros ni recibir la retroalimentación. Sí, correcto. Ah, bueno, sí, no, por favor escríbeme entonces al ahorita al TIS y yo le comento a la profe mañana para que revise tu caso. Listo, profe, muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Cuéntame, Francis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, directora. Directora, pues yo la verdad sí, y creo que con alguna compañera de mi grupo tenemos una preocupación grande porque realmente el acompañamiento al curso sigue siendo deficiente, ¿sí? Entonces, cuando se abrió la actividad de esta fase 3, pues yo me puse a revisar la guía Sí, y de cada punto yo coloqué pues como las inquietudes que me surgían de cada punto, ¿sí? Y pues yo creo que no estoy exigiendo nada a lo que no tenga derecho, ¿cierto? Creo que como estudiantes tenemos derecho pues a tutoría y asesoría. sí, claro. Entonces, en cada punto fui muy específica con respecto a lo que necesitaba que me respondieran. La tutora Melanie me dice pues que todo lo que necesite está en el desarrollo de la fase 3. O sea, realmente me pareció una respuesta que no es la adecuada. Estamos en una especialización, necesitamos acompañamiento, estamos aprendiendo, pero realmente siento que el acompañamiento es totalmente deficiente. Entonces sí me gustaría que nos dijeran si no podemos acudir a la tutora asignada, ¿a quién podemos acudir en caso que tengamos dudas? Porque está claro que no nos las van a atender. Ok, bueno, Entonces sí me gustaría que nos asignen otra persona o nos digan a quién podemos acudir porque realmente, pues no sé, cuando guste puede ingresar al grupo
que tenemos en el Sí. foro, Sí. las preguntas que hago y la respuesta que me dan. A mí Entonces, me pasó lo eso mismo. Francis, pues mira, en ese no me caso, parece. tranquila. No, gracias por tu apreciación. Entonces te pido el favor, pues digamos que en este caso, pues las inquietudes que estás formulándole allí a la profe Melanie, si ella no, pues no, digamos, no te ha dado pues este acompañamiento, igual yo voy a hablar con ella mañana, le comento la situación, y si no, pues por favor me escribes, Francis, me escribes a mí, por favor, el NETIS, profe, mira, tengo esta duda puntual, ¿me puedes ayudar? Y con gusto yo te ayudo, igual para todos, ¿no? O sea, digamos que pronto si alguno siente lo mismo, que pronto ha pasado la situación, pues me escribe a mi Teams interno, profe, mira, tengo esta duda puntual, ¿me puedes ayudar? Y con gusto, de pronto no les contesto inmediato, pero cuando ya les pueda contestar, yo les contesto. Sí, porque realmente, pues, o sea, la vez pasada nos dijeron, ella creo que específicamente nos dijo, pues, que le trasladáramos las inquietudes puntuales. Pues eso fue lo que hice. Vale, pues Entonces, sí, en este caso, pues, pues sí, te comprendo, no tu preocupación y pues ya está a esta parte. Pues sí, en lo que te digo y le digo pues a todas, de pronto sus inquietudes, pues puntualmente me escriben, me escriben igual en el foro de la profe Melanie y también me escriben a mí, profe, mira, tengo esta inquietud, ¿me puedes ayudar? Yo reviso en el foro, si de pronto la profe Melanie no les ha dado respuesta, entonces yo les doy la respuesta para que ustedes puedan ir avanzando también en su proceso, eh, digamos como tal. No ¿y sé cuál si sería, perdón, cuál sería ese horario donde nosotros podemos hacer las consultas? Porque pues obviamente en el marco del respeto dentro de los horarios de no, trabajo, ok. sí Sí, me dentro de gustaría saber mi pues horario, en qué horario podemos nosotros hacer esas consultas. sí, exacto. Pues la idea es organizarnos. Por ejemplo, yo puedo atender esas respuestas en el horario de 1 a 5, eh, digamos, de lunes a viernes, ¿sí? Entonces tú puedes escribir ahí por ti, profe, mira, tengo esta inquietud. Entonces yo voy a estar ahí conectada y estar ahí pues atenta. En el momento pues yo estoy conectada para darle respuesta. Si de pronto estoy en una reunión o algo, me puedo demorar en pronto escribirle por la noche o al siguiente día, pero digamos que de un día para otro no va a pasar. Eh, si estamos ahí conectadas de manera efectiva y no estoy obviamente ocupada, pues yo también te voy a responder de manera instantánea. Pero lo que te digo, pues la idea es hacer la consulta en el foro. Si no oyen esto, pues tú me escribes y yo les trato de realimentar para, pues, de acuerdo a eso, pues para acompañarles y también hablaré con ella para apoyarlas. Y pues la idea es también, como les decía, pues les voy a compartir la ficha para esto, también les va a servir mucho de guía para el desarrollo de su actividad. Y pues siéntanse acompañadas por mi parte, lo que necesiten. Entonces, igual me pueden escribir, como les dije la vez pasada, pueden escribirme a mi correo interno por ti, profe, mira, tengo esto, duda, y con gusto yo estoy pendiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Les estoy compartiendo entonces la información, digamos, pues la idea es precisar y buscar la información, ya ustedes se organizan internamente y ya con la información puntual. No sé si ya les compartí la de proyecciones macroeconómicas. Déjenme ver un minuto. Creo que no. Se las comparto ya. Denme un segundo. No podemos ver el chat o no puedo ver el chat. ¿No puedes ver el chat? No, señora. ¿Tú estás en el grupo de Teams? Ingresé por el enlace que me enviaron. ¿El enlace? Bueno, espérame, te comparto el del Teams y allí puedes unir y ahí vas a Gracias. encontrar toda la información. Ok, dame un Ah, segundo. perfecto. Gracias. Un momento, por favor.
Eso es para generalidades, cualquier cosa del curso, yo les estaría avisando ahí, también hay por ahí hago invitaciones y eso. Entonces, ese es el team del grupo, para que por favor te unas. Ese sería. Creo que el de proyecciones macroeconómicas ya lo recibieron, ¿cierto? Les acabé de enviar el de proyecciones macroeconómicas, donde están los estados financieros, también las notas contables, donde están las betas. Creo que no tengo más por ahí. Y me quedaría entonces pendientes compartirles ahorita, un poquito más tardecito, les comparto entonces la plantilla en Excel para que puedan ir trabajándola. Creo que se las voy a compartir por el correo interno del curso. Para Profe, que todos lo reciban. qué pena ¿Señora? una consulta. Lo que pasa Dime. es que igual a la duda que, o pues el comentario que hizo mi compañera Francis, yo también le escribí puntualmente a la profesora Melanie en el foro que si podíamos tener alguna clase más práctica para analizar lo de el uso de R-Project y que nos explicara un poco la prueba de Kruskal, que es lo que nos están solicitando en los puntos adicionales, pero pues vuelve y Sí. juega. La respuesta de la profesora Melanie fue como, yo adjunté los manuales, ahí tienen todo lo que necesitan. Y yo, bueno, sí, yo leí los manuales, busqué hasta un tutorial en YouTube, pero pues digamos que R-Project pues es un programa que necesita como, por así decirlo, una matriz de código para poder desarrollar y tú solamente cambias las funciones en el código, pero pues digamos que yo de código no tengo absolutamente idea. Entonces sí sería muy bueno que, por ejemplo, para esta segunda parte, así como tú te tomaste el trabajo de explicarnos cómo hacer el flujo de caja y el resto del trabajo, pues la profesora Melanie también pudiera por lo menos darnos una instrucción de cómo manejar o cómo ser más amigables con un programa que personalmente jamás he manejado. Bueno, no te afanes por eso. Listo, voy a conversar con ella, a ver cómo lo manejamos. La idea es, bueno, digamos que la proyección de R-Project, sí es importante pues analizar que existe esa herramienta, ¿sí? Pero creo que para ahorita, por el tiempo y eso, creo que no les voy a pedir, hay una forma de proyectarlo también en Excel, de igual, con una tendencia lineal, que es exactamente igual que proyectarlo en R-Project, entonces creo que le voy a pedir a la profe Melanie que nos ayude con esa presentación para que ustedes lo puedan hacer en Excel. Y así se los acepto, no hay ningún problema. De todas maneras, la idea es que ustedes también conozcan como la herramienta de R-Project, pues que hagan la exploración y esto, pero me interesa más es que ustedes, digamos, hagan esta primera parte que les estoy exponiendo con los análisis y los datos, y ya los otros datos de los valores de la tendencia lineal, pues obviamente también es importante, pero lo pueden hacer en Excel. Le voy a decir a ella entonces que prepare el tema para ese día para que ustedes lo puedan manejar allí y puedan hacer el análisis con diferentes datos y variables con la información que van a tener ya en el Excel, que sería más fácil, pienso yo, y por horas del tiempo también más eficiente en términos de tiempo. Entonces, para que no te preocupes por eso, creo que era Ana o Jennifer la que me estaba diciendo, qué pena contigo Jennifer, que no. no te preocupes, Jennifer. sí. Sí, es que tengo ahí las manos alzadas, entonces no sabía cuál. Ah, ok. No te preocupes, Entonces, listo, muchísimas gracias. no, con mucho gusto. No sé si haya otra inquietud. Como yo no puedo ver el foro, pues no veo nada de lo que comparten, entonces no sé cómo me puede ingresar al grupo. Ok, espérame. ¿Cómo hago contigo? Dame un segundo. Me regalan los Muchas nombres de las gracias. personas que no tienen el ingreso a Teams para yo de una vez aquí buscarlas y les comparto, por favor. Sandra Liliana Buitrago. Ana María Saldarriaga. Deme un segundo, por favor. Bueno, Sandra me confirma si ya te llegó. Sandra, ya. Ahora, Ana María Saldarriaga, ¿cierto? ¿Sí? Ana María, ¿me escuchas? Sí, señora. Ana María Saldarriaga.
Bueno, de todas maneras, yo en la presentación Luis había... Carlos Tibaduiza, por favor. Ya, Estoy en el foro. un segundito, por favor. No sé por qué el de Sandra no me deja. Voy a ver el de Luis Carlos. Luis Carlos Saldarriaga. Luis Carlos Saldarriaga. Luis Carlos Tibaduiza. Ah, Tibaduiza. Señora. Tibaduiza Maya, ¿sí? Sí, señora, correcto. Ok. Listo, me confirma si ya te llegó el enlace, por favor. Y me faltaría, ahora sí, Ana María Saldarriaga. Sí, señora. Sí, es que llega un enlace, pero uno da las credenciales y no lo deja ingresar. Yo ya puse el caso en mesa de ayuda, pero tampoco me ¿No dan te dejan? respuesta. No, Yo también. solo- Raro. ¿Y tienes descargado el Microsoft Teams? sí, Miren, sí, porque se está... ¿Y los otros estudiantes tienen el mismo problema o no? No sé. Incluso me Nos... parece súper raro porque yo lo tenía abierto, o sea, la sesión estaba iniciada y me fui a conectar a esta reunión y me pidió el nombre, es decir, que no me inició, pues no inició como debería. Tan raro. Mira, aquí está el grupo, ¿cierto? Ahí está la información y está ahorita pues aquí la web conferencia en donde nos estamos comunicando. Esta fue la vez pasada que ahí quedó la grabación de la web conferencia y pues la información de los estudiantes, los datos y eso. Se me hace raro, tendríamos que revisar tu caso en particular, de pronto conectarnos por Teams y mirar qué está sucediendo. Si quieres ahorita lo hacemos, tan pronto finalice. ¿Qué? Esta web. ¿Te parece? Sí, señora, claro que sí. Bueno, Ana María, entonces ahorita ya te contacto y de una vez revisamos porque no sé por qué no te deja. Quiero ver cómo se sí, aparece. Mira la información. igual yo porque no puedo. Gracias. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar qué pasó ahí. Listo. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosita, con mucho gusto yo voy a estar muy atenta. Por favor, también escriban a la profesora Melanie, pues me imagino que ella